Muy buenos días a todas las personas que están llegando a esta transmisión y también a todos aquellos que desde muy temprano, desde muy tempranito, están pendientes a la transmisión de este servicio dominical de la Iglesia Cristiana de Reconciliación, un lugar para empezar de nuevo. No olvides, por favor, dejarnos tus saludos, tus comentarios aquí en el chat. Igualmente a todas las personas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, mil bendiciones para ustedes y qué bueno es el Señor que nos permite reunirnos una vez más. Hemos iniciado una serie titulada Para alabanza de su gloria. Y continuaremos con esa serie el día de hoy. Y el tema del sermón en esta mañana es titulado La alabanza como un sacrificio. Así como lo estás escuchando, la alabanza como un sacrificio. Y quiero que por favor, si tienes ahí tu Biblia, la puedas abrir en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 15. Libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el verso 15. Y dice así: por lo tanto, a través de Jesús, ofrezcamos continuamente a Dios un sacrificio de alabanza, el fruto de los labios que abiertamente profesan su nombre. Frutos de labios que abiertamente profesan su nombre. Y cuando miramos la Nueva Traducción Viviente para este mismo verso, nos dice: mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Hablamos en esta mañana de la alabanza como un sacrificio. La Biblia nos dice que Jesús, su muerte en la cruz, fue el sacrificio perfecto, de tal manera que ya no existe la necesidad de que se ofrezcan otros sacrificios por nuestra salvación. Jesús, Él entregó su vida por nosotros, totalmente. Ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio. Él ha muerto en nuestro lugar y nos ha dado la salvación y nos ha abierto la entrada al lugar santísimo a través del camino nuevo y vivo que es su carne y que es su sangre. De tal manera que ya no hay necesidad de sacrificios. Jesús entregó su vida por nosotros. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, persiste unos sacrificios. Hay dos sacrificios de los cuales habla la Escritura y que yo quiero presentarte en esta mañana, decirte de qué tratan esos sacrificios. Y uno de esos sacrificios precisamente es ese sacrificio de alabanza del cual vamos a hablar en esta mañana. El otro sacrificio es cuando en el libro de Romanos, en el capítulo 12 de Romanos, nos habla de que nos presentemos o que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hoy nos ocupa el sacrificio de alabanza. Por eso he titulado este tiempo, esta meditación de la palabra, la alabanza como un sacrificio. Y pedimos a Dios que nos enseñe, que nos ayude, que abra nuestra mente y nuestro corazón para entender su palabra y poder ponerla por obra en esta mañana. Seguramente la palabra nos bendecirá. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la Escritura dice que ella no vuelve vacía. No vuelve vacía, sino que hará aquello para lo cual la ha enviado. Usted está ahí al frente con una necesidad muy profunda de Dios. Todos tenemos una necesidad muy profunda de Dios. Y estamos necesitados de alimentos, del alimento de su palabra. Y por eso estamos aquí. Pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos enseñe en esta mañana, que nos guíe a toda verdad. Porque es a Dios a quien queremos escuchar, porque es a Él a quien necesitamos escuchar en todo tiempo. Y mucho más en estos tiempos de dificultad. Entonces comprendemos que el sacrificio de Jesús es el sacrificio suficiente. No se necesita más. Pero habla la Escritura y nos exhorta a ofrecer, no por momentos, sino a ofrecer continuamente sus sacrificios de alabanza. Para continuar con la meditación en esta mañana, tenemos que definir dos conceptos. Y uno de esos conceptos es la alabanza y el otro concepto es sacrificio. Entonces, ¿qué es la alabanza? Lo han definido los expertos, los estudiosos de la Escritura, como la expresión, como una expresión de fe que declara los grandes hechos de Dios. Recuerda esto, la alabanza es definida como una expresión de fe, como expresiones de fe que declaran los grandes hechos de Dios. También se dice que alabanza es reconocer y proclamar su grandeza. Reconocer y proclamar su grandeza. También alabanza es celebrar, es honrar, es glorificar, es aclamar, es elogiar y también es alardear. Curioso este tema, curioso este término, alardear.
Es como cuando tú quieres gritarle al mundo el gran Dios que tienes. Cuando tú quieres decirle al mundo, mira la calidad de mi Dios, mira la grandeza de mi Dios, mira la majestad de mi Dios, mira cuán grande es, mira cuán hermoso es, mira cuán majestuoso es. Eso es alabanza. De tal manera que nosotros estamos llamados a alabar. Fuimos creados para gloria y alabanza de su gracia. Así que la alabanza tiene que ser nuestro estilo de vida. Pero ¿será que siempre sucede así? Miraremos a través del estudio y nuestras vidas deben ser confrontadas en este aspecto. Hablamos del término sacrificar. Sacrificar es dar. Sacrificar es regalar. Eso es obsequiar algo a Dios voluntariamente en reconocimiento de su majestad. Todo esto que hablamos, pero es en reconocimiento de su majestad. Y nos está diciendo esta definición que en el sacrificio se ejerce la voluntad, que no es algo que se impone, sino que es algo donde se ejerce la voluntad para ofrecer a Dios todas estas cosas voluntariamente, reconociendo su grandeza, reconociendo su majestad. Cuando hablamos de sacrificio, sacrificar tiene que ver e implicará siempre matar algo en nuestra vida con un propósito. Cuando Dios llama a Abraham a sacrificar, lo llama a sacrificar lo que más ama, a entregarle su único, su amado hijo. De tal manera que sacrificio también en esta definición dice que aunque esto represente, cuando sacrificamos, aunque esto represente darlo en contra de la voluntad de nuestros sentimientos. Cuando se habla de sacrificio, también va a estar presente una lucha presente en el corazón. Una lucha no es fácil muchas veces ofrecer sacrificio, porque si fuese fácil no se llamara sacrificio. Hay una lucha presente, porque muchas veces el sacrificar tiene que ver con que podamos doblegar nuestros sentimientos, en que nuestros sentimientos tienen que morir, en que tal vez muchos conceptos en nuestra vida tienen que morir. Así que siempre va a haber una lucha presente. Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, en ese camino a Moria, en esos 3 días de camino a Moria, tuvo que sacrificar seguramente sus sentimientos una y otra vez porque iba al lado de su hijo y él sabía que tenía que entregarlo a Dios. Así que sacrificio implica eso, también implica una lucha presente. También dice esta definición que es algo que se hace por amor y en dedicación personal a Dios. Muy en el fondo de un sacrificio lo que debe estar, la motivación debe ser el amor. Por eso Dios llama a Abraham y le dice: entrégame a tu hijo, a tu único, tu Isaac, aquel a quien tú amas. Realmente en un sacrificio se debe mostrar que el amor por Dios está por encima de cualquier amor, de cualquier otro amor. Entonces, definiendo sacrificio, comprendemos que es algo que implica ejercer la voluntad, pero que también hay una lucha presente. Nos dice la definición de sacrificio que algo tiene que morir con un propósito. Y generalmente ese propósito es glorificar a Dios y colocar a Dios en el lugar que debe estar. Es algo que es motivado por el amor, pero también debemos comprender que el sacrificio cuesta. Sacrificar a Dios cuesta. Por eso en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, el verso 24, en la versión de la Biblia de las Américas, nos habla cuando David comete el pecado de hacer un censo que Dios no le había dicho que hiciera. Y por causa de este censo viene una gran mortandad en Israel y el Señor envía una peste sobre el pueblo y mueren aproximadamente 70,000 hombres por esta peste. Y David clama a Dios y el Señor le permite ofrecer sacrificio para detener toda esta mortandad. Y cuando David sube a ofrecer el sacrificio junto a la era de Arauna, Jebuseo, el hombre ve venir al rey y le dice: rey, todo lo que tienes aquí te lo regalo. Te regalo este campo para que puedas ofrecer tu sacrificio. Pero lo impactante de todo esto es la frase de David. Lo que David dice segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 24. Estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Dice: pero el rey dijo a Arauna: no, es decir, no me lo regales, no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. El sacrificio cuesta. Realmente es algo de gran valor y es algo que cuesta. Hemos definido estos 2 términos, alabanza y sacrificio. Y espero que estas definiciones nos ayuden a comprender
mucho más lo que el Señor quiere hablar en esta mañana. La alabanza es un sacrificio continuo, es algo que fluye de nosotros, es algo que brota, que debe brotar de nuestros labios. De tal manera que nosotros podemos comprender la importancia y toda la bendición que podemos tener en nuestros labios si decidimos dedicarlos para alabar a Dios. La alabanza, ese sacrificio de alabanza comienza, sí, como un sacrificio, pero se convierte en un fruto continuo en nuestros labios, en algo que nos lleva al gozo y a la total dedicación a Dios. ¡Qué maravilloso! Estamos estudiando en esta mañana la alabanza como sacrificio. Satanás no querrá jamás que nosotros alabemos a Dios. Él tendrá miles y miles de planes para que nosotros no dediquemos nuestra alabanza al Señor. Nosotros tenemos miles y miles de motivos para alabar y exaltar a Dios. La alabanza a nuestro Dios debe ser nuestro estilo de vida. Satanás querrá colocar cantidades de cosas que reemplacen nuestra alabanza a Dios. Nosotros fuimos creados para alabanza y gloria de nuestro Dios. Para eso fuimos creados. Pero habrá miles de cosas que querrán reemplazar esa alabanza en nuestra vida. Cosas como una vida distante de Dios, como un amor apagado por Dios. Cuando nuestra vida está distante de Dios, qué difícil es que surja de nosotros alabanza. Cuando nuestro amor por Él se va apagando, cuando nuestras prioridades cambian. Un día Dios fue nuestra prioridad y tal vez en el corazón de muchos ya Dios no es la prioridad. Hay tantas cosas en su vida que le han robado la prioridad a Dios. Y todo esto quiere reemplazar nuestra alabanza a Dios. Tal vez cuando el ser humano comienza a mirar a un Dios que está despreocupado por las cosas que a Él le preocupan. Nosotros queremos ver a Dios preocupado por las cosas que a nosotros nos preocupan. Quizás queremos ver a Dios corriendo de un lado a otro en nuestra misma tónica de desespero. Pero cuando comprendemos que eso no ocurre, la gente suele quitar y retirar su alabanza de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente quieren que Dios responda a sus preocupaciones en un instante. Quieren que Dios lo haga en su tiempo y que lo haga en su momento. Tal vez, muchas veces, la gente deja de alabar a Dios y comienza a buscar reemplazos para la alabanza cuando comienza a percibir a un Dios lejano, comienza a concebir y a percibir a Dios como un Dios que no le interesa lo que a Él le interesa, como un Dios que parece que no le interesan sus sentimientos. Y entonces el ser humano deja de alabar porque siente que Dios no hace las cosas conforme a sus sentimientos. Cuando la gente comienza a ver a un Dios tal vez renuente, o tal vez comienza a ver a un Dios que no le duele lo que a Él le duele. La gente comienza a mirar todo eso así. Tal vez dice, ¿será que a Dios le duele lo que a mí me duele? Y como de pronto no recibe respuestas enseguida, tiende a retirar su alabanza, a buscar reemplazos para esa alabanza de su Dios. Cuando la gente quiere ver a Dios impaciente como están ellos, la gente comienza a ver un Dios paciente con su impaciencia. Cuando las personas quieren meter a Dios dentro de su cronos y se olvidan que Dios tiene un kairos, que Dios tiene un momento para actuar, entonces todas esas cosas hacen que el hombre comience a buscar reemplazantes para la alabanza a Dios. Ya no brota de sus labios la misma alabanza, no brota de sus labios las mismas palabras para exaltar y glorificar a su Dios. Muchas personas tal vez golpeados por la adversidad, golpeados tal vez por las decepciones, golpeados por el desánimo, tal vez por la rutina, quizás también por los afanes y también por el cansancio, ha buscado reemplazantes, ha buscado reemplazos para la alabanza a Dios. Pero déjame decirte y recordarte y recordar también para mí mismo que nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria y que estamos llamados por Dios a ofrecer sacrificios de alabanza. La alabanza como un sacrificio. ¿Sabes algo que ocurrirá? Es que si tú no alabas a Dios,
Si en nuestra vida se aparta la alabanza, si no alabas a Dios, te postrarás ante las circunstancias. Comenzarás a postrarte ante las circunstancias. Si en nuestra vida se pierde esa alabanza a Dios, si dejamos de exaltarle con nuestros labios, si dejamos de confesar su gloria y su majestad, pronto estaremos confesando lo que confiesa el mundo. Pronto estaremos hablando lo que habla el mundo. Pronto estaremos hablando el pesimismo que habla el mundo. Pronto estaremos hablando la desesperanza de la cual habla el mundo. El enemigo querrá robar tu alabanza, querrá robar tu adoración, querrá erradicarla del todo de tu vida y nos distraerá a través de muchas cosas. Es impresionante cuánta gente está pendiente hoy a las noticias. En un promedio, en el día hay casi 8 horas de noticias, aproximadamente 8 horas de noticias, si hablamos de un solo canal. 8 horas de noticias, y es impresionante cómo hay personas que están pendientes a todas esas 8 horas de noticias. Y una persona que se llena de toda esa información, lo que va a comenzar a hablar es precisamente lo que dicen las noticias. Comenzará a hablar el pesimismo del mundo, cuando realmente nosotros fuimos llamados para vivir, para proclamar alabanza a nuestro Dios. No podemos dejarnos distraer del enemigo. Si nosotros no alabamos al Rey, pronto estaremos confesando quejas. Pronto estaremos hablando de una manera ingrata. Cada vez que hablemos, lo haremos de esta manera. ¿Por qué? Porque hemos dejado de alabar. Porque hemos dejado de exaltar con nuestros labios a aquel que merece toda nuestra alabanza. Es importante también que nosotros, en este tema titulado La alabanza como sacrificio, podamos comprender que quizás tenemos un concepto muy estrecho de lo que es la alabanza y que nuestro concepto de alabanza tiene que ser ampliado. Muchas veces tenemos un contexto de la alabanza como un resultado de, es decir, alabo a Dios cuando ha hecho esto o cuando veo estos resultados en mi vida. Alabo a Dios cuando hay victoria. Alabo a Dios cuando hay satisfacciones. Alabo a Dios cuando Él me ha respondido. Y en la Biblia hay muchos de esos casos de cómo el pueblo de Dios, de cómo las personas, los creyentes han alabado a Dios en medio de victorias. El libro de Éxodo, en su capítulo 15, los versos del 1 al 7 en adelante, nos habla de cómo cuando Dios le permite esa gran victoria al pueblo de cruzar el mar, Moisés y María entonan un gran cántico de alabanza y dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Eterno, y dijeron: cantaré yo al Eterno, porque se ha magnificado grandemente. Mira lo que ha hecho Dios: ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Eterno es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Hermano, hay una alabanza que es espontánea, es una alabanza que fluye de poder ver lo bueno, lo maravilloso, lo glorioso, lo poderoso que es el Señor. Y así ocurrió en este momento, cuando el pueblo puede cruzar el mar y ve ese gran milagro de que ellos pueden cruzar al otro lado y los egipcios se quedan ahí en el mar. En el libro de Jueces podemos ver cómo Débora entona un cántico maravilloso después de una gran victoria. Y dice Jueces capítulo 5, versos del 1 al 5 y también el verso 2 y también el 31. Dice: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinadab, diciendo, mira lo que decían: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente al pueblo, load al Eterno. Alababan a Dios porque el mismo Dios se había puesto al frente para guiar al pueblo a la victoria a través de Débora y a través de Barak. Qué maravilloso, qué grandes cosas hace Dios. Y es una alabanza que fluye, qué gran alegría. Tenemos el contexto de alabar a Dios en medio de victorias, en medio de cuando las cosas son favorables para nosotros. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, verso 1, encontramos el cántico de Ana, cuando Dios responde a Ana, entregándole a su hijo Samuel. Dice entonces: Ana dedicó a Dios este canto.
Dios me ha hecho muy feliz, decía Ana. Dios me ha dado muchas fuerzas. Puedo taparles, dice, la boca a mis enemigos y estoy feliz porque Dios me ha salvado. Qué gran milagro, qué obra maravillosa. Y Ana alaba a Dios por lo que Dios ha hecho, por esa gran victoria. En el Salmo 126, verso 1 al 3 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Mucha gente solamente tiene el contexto de alabar a Dios cuando hay victorias, cuando todo va bien, cuando estamos alegres, cuando nuestras emociones están al 100%. Mucha gente tal vez ha malinterpretado lo que dice Santiago capítulo 5 verso 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Muchas personas tal vez piensan que la alabanza es solo para cuando estás alegre. Hoy estamos hablando acerca de la alabanza como un sacrificio. Santiago no nos está diciendo que solo vamos a alabar a Dios cuando estemos alegres, como tampoco nos está diciendo que solamente vamos a orar a Dios cuando estemos afligidos. Nos está hablando de contextos específicos. Dios pide y nos llama a nosotros a ofrecer sacrificios de alabanza. Amados hermanos, es necesaria una decisión firme de parte de nosotros que creemos en Dios. Y esa decisión firme es, voy a alabar a mi Dios. Para eso he sido creado. Para eso existo. Voy a confesar con mis labios lo que Dios hizo por mí. Voy a hablar de su santidad. Voy a hablar de su majestad. Voy a hablar de su grandeza y voy a hablar de su poder, cualquiera que sea la circunstancia. Y es necesaria una decisión como esta. Recuerde que el sacrificio implica matar algo con un propósito. Voy a matar mi cansancio. Voy a matar mi desánimo. Voy a matar mi indiferencia. Voy a matar mi apatía. Voy a matar tantas cosas en mi vida con un propósito y es darle alabanza a mi Rey. Sacrificaré alabanzas a mi Dios. ¿Sabes? La alabanza en tu vida hará que todos nuestros enemigos puedan huir. Que todas las cosas que están en contra nuestra tengan que huir. ¿Sabes? Cuando se levanta nuestra alabanza a Dios, cuando sacrificamos a Dios alabanza, seguramente la gloria de Dios se manifestará. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, nos narra la historia del rey Josafat, rey en Judá, y de cómo una gran multitud viene contra él. Y le dicen a Josafat, vienen contra ti multitudes de ejércitos, son muchos y vienen de todas partes. Eso le decían al rey Josafat. Y la pregunta es, ¿quién quiere alabar a Dios cuando existe un enemigo tan grande, cuando existe un enemigo tan peligroso, cuando existe un enemigo tan poderoso, cuando son tantos, cuando son tan numerosos? ¿Quién quiere alabar a Dios en un momento como eso? Precisamente son los tiempos en los cuales Dios nos llama a sacrificar alabanza. Y la Biblia nos dice en este segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, que Josafat tuvo temor. Y la pregunta es, ¿quién quiere alabar cuando hay temor? ¿Quién quiere alabar cuando hay miedo? Porque que precisamente lo que quiere hacer el miedo es ocupar toda nuestra vida. El miedo paraliza. El miedo quiere ocupar toda nuestra atención. Y eso es lo que está pasando en esta pandemia. Que el miedo quiere ocupar toda la atención de la gente, de las personas. El miedo quiere paralizarnos. Y la pregunta es también, ¿quién quiere alabar en medio de la debilidad y la confusión? Porque en el verso 12, Josafat va al templo y le declara a Dios lo siguiente. Dice, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. La pregunta es, ¿cuántos alaban cuando se sienten débiles, cuando se sienten confusos, cuando no saben qué hacer? Precisamente es cuando Dios nos llama a sacrificar alabanza. ¿Sabe? La alabanza a Dios brotará en nuestra vida cuando le crees al carácter de tu Dios.
Y es cuando Dios va a decir, yo pelearé por ti. Verso 17 dice, el capítulo 20 de Segunda de Crónicas dice, el Señor, la respuesta del Señor para ellos es, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Le dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Jehová estará con vosotros. ¿Sabe lo que tenía Judá ante ese peligro tan grande, ante tantos enemigos, ante un enemigo tan numeroso? Lo que tenía Judá era una promesa de Dios. Lo mismo que tenemos usted y yo. Y quizás nosotros hoy tenemos muchas más promesas que las que tenían ellos en ese momento. ¿Y cuál fue la reacción de Josafat? La pregunta es, y le he dicho, ¿quién quiere alabar cuando se siente débil? ¿Quién quiere alabar cuando se siente confundido? ¿Quién quiere alabar cuando siente miedo? ¿Quién quiere alabar cuando sabe que tiene un enemigo numeroso, un enemigo totalmente peligroso, un enemigo muy grande y un enemigo que te quiere rodear por todas partes? ¿Quién quiere alabar en ese momento? Pero la alabanza de Josafat se hizo presente en sus labios. Josafat comienza a proclamar con sus labios, le dice, tú eres el Dios de nuestros padres. Eso es alabanza. ¿Sabe por qué? Porque está hablando de una relación, de que le pertenecemos a alguien. Josafat dice y declara a Dios como el Dios de los cielos, como ese Dios que está tan alto, que está tan profundo, que está alrededor de nuestra vida, ese Dios que mira cada área y cada momento de nuestra vida y cada situación. Josafat declara de su Dios y dice, Dios, tú tienes el dominio sobre todas las naciones, tú tienes el dominio sobre todo. Eso es alabanza. Y noten el contexto en el cual él se está moviendo. Es un contexto de temor, es un contexto donde sus enemigos, donde muchos ejércitos vienen a acabar con la nación. Y Josafat comienza a declarar con sus labios y dice, Dios, en ti hay tal fuerza y poder que nada se te resiste. Josafat comienza a proclamar las obras de Jehová y dice, Señor, tú nos diste esta tierra, fuiste tú quien nos diste esta tierra. No fue nuestra fuerza, fuiste tú quien nos dio esta tierra. Y también comienza a proclamar esa promesa de perdón. Esa promesa de perdón que Dios les había hecho. Que si un día se descarriaban, pero si iban y clamaban a Él, se arrepentían, Él los escucharía. ¿Sabes? Es lo que le está faltando a mucha gente, lo que nos está faltando a muchos, o tal vez lo que nos está faltando a todos. Sacrificar alabanza donde parece que no hay razones para hacerlo. Sacrificar alabanza con nuestros labios, declarar la grandeza y la majestad de nuestro Dios por encima de cualquier cosa. Declarar que nuestro Dios es mucho más grande que cualquier problema, que cualquier dificultad, que cualquier pandemia, que nuestro Dios es mucho más grande que cualquier problema en la economía, que cualquier problema que exista, que cualquier problema de seguridad, que cualquier problema de salud. Nuestro Dios es mucho más grande. En el verso 21 dice la Escritura que se postraron y adoraron a Jehová. Los levitas cantaron con fuerte y alta voz, cantaron y alabaron a Dios vestidos con sus ornamentos sagrados, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ellos decidieron esperar y afrontar toda esta situación con alabanza. Lo que ellos están haciendo en este momento es sacrificar alabanza para su Dios. En un momento donde el miedo quería tener toda la atención, en un momento donde los enemigos querían tener toda la atención, el pueblo decide sacrificar alabanza. Y no fue Dios quien le dijo, tienen que alabarme. No, Dios les dio una promesa. Y ellos decidieron esperar, decidieron afrontar su proceso con sacrificios de alabanza. En el verso 22 dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Sabes? Ahí está la respuesta de Dios. Pero es un pueblo que sacrifica alabanza. Es un pueblo que alaba y glorifica a su Dios por encima del problema y por encima de sus enemigos. Un pueblo que alaba y glorifica a Dios por encima de su debilidad, por encima de su confusión, por encima de su terror o de su temor. Por eso nos dice la Escritura,
de esa respuesta maravillosa de Dios. Dice que fue tan grande la respuesta de Dios que el ejército de Judá duraron 3 días recogiendo el botín porque era mucho. Y todos sus enemigos perecieron. Y dice que en el 4.º día ellos se reunieron en el valle de Beraca, que significa bendición. Se reunieron ahí en ese valle de Beraca para bendecir a Dios. ¿Sabes? La alabanza comienza como un sacrificio en nuestra vida, pero después termina y se convierte en algo gozoso. Como lo dice el verso 27, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Tal vez tú ves en este momento la alegría muy lejos de ti. Todo lo que vemos es el temor, todo lo que vemos es el dolor de tantas pérdidas, y tal vez miramos el gozo tan lejos. Dios nos dice, comienza. La exhortación de Dios en esta mañana es que podamos comenzar ofreciendo sacrificios de alabanza. Aunque hay una lucha con tus sentimientos, aunque en este momento tu corazón no te diga alabemos, aunque en este momento tu corazón no te diga exaltemos a Dios, es necesario que comencemos a sacrificar alabanza al Rey. Seguramente su gloria se mostrará, como se mostró para Josafat y para Judá en ese momento. ¿Sabes? El sacrificio, el que comenzó como un sacrificio de alabanza, terminó como un sacrificio gozoso, un sacrificio de júbilo, un sacrificio en gran manera de alegría. Y mire lo que dice el verso 29 de este capítulo 20. Dice, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Alabemos a Dios, sacrifiquemos alabanza a Dios, seguramente Él peleará por nosotros. Y todos nuestros enemigos, toda esta pandemia, todas estas situaciones, todo lo que hay en el ambiente, todo lo que hay en medio de todo esto, los enemigos tendrán que retroceder delante de un pueblo que alaba, delante de un pueblo que glorifica. No necesariamente debemos estar en el templo, en la casa de Dios. Lo que se necesita es que nuestro corazón se disponga a alabar a Dios en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Se necesita un pueblo que sacrifique alabanza a Dios. Ahora que el pueblo ha alabado a Dios, ahora que el pueblo ha exaltado a Dios, la alabanza está en sus labios y el temor ahora está en sus enemigos. Si no abrimos nuestros labios para alabar a Dios, sucederá al contrario. El enemigo se ufanará de su maldad. El enemigo se ufanará de su maldad y el temor estará en nosotros. Pero cuando sacrificamos alabanza a Dios, sucede lo contrario. El temor estará en nuestros enemigos porque la alabanza está en nuestros labios. Es el llamado de Dios y es el sentido de esta palabra que el Señor trae a nuestra vida. La Biblia nos dice que Pablo y Silas, en el libro de Hechos, capítulo 16, versos 25 y 26, fueron maltratados por predicar el evangelio injustamente y fueron llevados a la cárcel y fueron metidos en el calabozo de más adentro. Fueron golpeados tremendamente y la escritura nos dice que ellos, como a la medianoche, comenzaron a alabar y a exaltar a Dios. Comenzaron a cantar alabanzas y los presos los oían. Y ahí en esa cárcel ellos decidieron afrontar ese proceso tan duro. En ese momento, ahí a medianoche, cuando las heridas tal vez le dolían mucho más por el frío de la noche, de la madrugada, ellos decidieron afrontar su proceso. A pesar del dolor, decidieron afrontarlo con alabanza. Ofrecieron sacrificios de alabanza. ¿Y sabes qué ocurrió? Que el Señor se manifestó grandemente, manifestó su gloria, porque las puertas se abrieron. Esa cárcel se conmovió de tal manera que se obró algo impresionante y además de eso ocurrió un milagro maravilloso que fue la conversión del carcelero. Dios rompió las cadenas, Dios obró con poder, abrió las puertas de la cárcel que oprimían a sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos decidieron afrontar su proceso con sacrificios de alabanza. ¿Cómo podemos ofrecer sacrificios de alabanza en medio de toda esta pandemia? ¿Cómo podemos ofrecer sacrificios de alabanza a Dios hoy? Tenemos
la opción de hacerlo en cada día que el Señor nos lo da. Pero también tenemos que elegir entre vivir en la preocupación, en el estrés, en el temor, o vivir sintonizados realmente con Dios, sintonizados con su alabanza, ofreciendo a Él sacrificios de alabanza. Pedirle a Dios que nos ayude a quitar todas las cosas que nos distraen y que podamos fijar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser en sacrificar alabanza para Él. Que podamos pedirle a Dios y podamos alabarle como el Dios todopoderoso que nos tiene en sus manos, y sus manos son las mejores manos. Recuerda que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios habita en medio de tu alabanza. Dios habita en medio de mi alabanza, en medio de la alabanza de su pueblo. Y es una alabanza que muchas veces no va a ser espontánea. Muchas veces es una alabanza que tiene que ofrecerse, como hemos hablado en esta mañana, que tiene que ofrecerse como un sacrificio. Cuando ofrecemos nuestra alabanza a Dios, cuando alabamos a Dios, el enemigo tiene que huir. Cuando ofrecemos nuestros sacrificios de alabanza a Dios, cuando tal vez nadie lo espera, cuando las circunstancias no son las propicias humanamente y decidimos afrontar nuestros procesos con alabanza, las cadenas se rompen, el enemigo tiene que huir, la adversidad es cambiada en ventura para nosotros. Por lo tanto, ofrezcamos a Dios sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Hablemos de su majestad, hablemos de su gloria. Dios quiere manifestar su poder y su gloria a nuestro favor. Dios quiere manifestar su presencia en nuestras vidas. Así que te invito en esta mañana, en tu vida, en este tiempo de pandemia, que nuestra atención no esté en la pandemia como tal, que nuestra atención esté en nuestro Dios, que podamos ofrecer sacrificios de alabanza a cada instante, a cada momento. Recuerda que el libro de Hebreos nos exhorta y nos dice ofrecer continuamente a Dios sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre, frutos de labios que hablen de nuestra lealtad a Dios. Confesamos que nuestro Dios es fiel. Confesamos que nuestro Dios está por encima de cualquier situación, que nuestro Dios es más grande que cualquier problema, que nuestro Dios es mucho más grande que cualquier problema en la economía, que nuestro Dios es mucho más grande que cualquier problema de salud, que nuestro Dios tiene todo poder, que nuestro Dios tiene dominio sobre las naciones, que nuestro Dios tiene poder y autoridad sobre toda plaga y sobre toda peste, que nuestro Dios está por encima de todo. Alabamos a nuestro Dios y ofrecemos sacrificios de alabanza. Que esa sea nuestra actitud de aquí en adelante. Afrontemos este proceso con la cabeza en alto, y con una alabanza siempre en nuestros labios para nuestro Dios que ha hecho grandes maravillas. Recuerda alabarle por todo lo que ha hecho en tu vida. Recuerda exaltarle por todo lo que ha hecho en tu vida. Has llegado aquí, hasta este momento, y recuerda todo lo que ha hecho por ti. Recuerda sus hechos poderosos. Recuerda las veces que Dios ha abierto el mar en tu vida. Tantas veces lo ha hecho. Recuerda las veces que Dios ha enviado maná, pan del cielo para ti. Recuerda todas las veces que Dios en tu vida ha provisto agua de la roca. Recuerda todas las veces que Dios ha derribado muros impresionantes delante de ti, como lo hizo en Jericó. Recuerda todas las veces que Dios te ha dado victoria, que Dios te ha dado victoria sobre circunstancias mucho más fuertes y más grandes que tú. Alábale, alabemos a nuestro Dios, ofrezcamos sacrificios de alabanza. Dios te bendiga hoy y siempre. A Él sea la gloria, el honor, el poder, la alabanza por siempre a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga una vez más. Dios te guarde. Dios te guarde.